Hola, buenas tardes. Soy Jorge Aragüez de Katia Home Properties y hoy vamos a hablar sobre qué es, qué trabajo realiza y dónde encontrar un abogado de cierre. Para eso tenemos la presencia y vamos a dejarlo que él mismo se presente y que nos cuente quién es. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Verduzco Romero. Yo soy nativo de Puerto Vallarta, soy abogado de cierre. He estado trabajando en este medio por casi 8 años. Soy graduado de la Universidad de Guadalajara. Tenemos una oficina de abogados, una firma de abogados que se encarga de todo la parte registral, los procesos, el debido proceso de los bienes raíces. Antes que me cuentes de qué se encarga la oficina, pero bueno, en general, ¿qué es un abogado de cierre? Un abogado Porque cuando yo era chico y a la mayoría de la gente le debe pasar, había abogados penalistas, había abogados de derecho familiar, había abogados litigantes, pero nunca hasta que empecé a trabajar en bienes raíces conocí lo que era un abogado de cierre y lo importante que es. ¿Qué es realmente? Un abogado de cierres nace, yo imagino, hace unos 15 años, o sea, yo tengo menos tiempo que esto, pero nace por la necesidad que tiene tanto el comprador, el vendedor y el agente de bienes raíces de tener un servicio profesional y enfocado a cada una de las áreas o de las partes para poderle llevar el proceso de principio a fin en la parte de la escrituración. Obviamente hay diferentes formas de trabajar, hay diferentes abogados de cierre, pero en nuestra oficina nos encargamos prácticamente de todo el proceso desde que inicia, desde que nos llega el proceso de parte del agente enlistador, si es que estamos viendo el tema fiscal, o de parte del agente comprador, si estamos viendo ya la parte de la oferta, ¿no? Entonces, ya que llega la oferta debidamente ejecutada por ambas partes, nosotros nos encargamos de seguir los lineamientos que están estipulados en la oferta. Clarísimo. Digo, y se me ocurren un montón de preguntas con respecto a eso. Pero la siguiente es, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene un abogado de cierre y cuáles son las que no? ¿Qué hay cosas que son realmente responsabilidad tuya y que si salen mal es un tema tuyo? ¿Y cuáles son las que no son responsabilidad tuya? Vamos a ir desde la oferta, ¿no? Okay. La mayoría del tiempo nos llegan ya las ofertas debidamente firmadas, pero normalmente es el mismo agente del comprador el que las oferta o el que las escribe, ¿no? Porque el abogado de cierre lo elige el comprador. Exactamente. En la mayoría de los escenarios así es. Okay. Hay algunas ocasiones en que el mismo agente del vendedor estipula dentro de su listing, ¿sabes qué? Yo quiero que tal coordinador de cierre sea el que represente el trámite. O se puede partir en dos lo que viene siendo la representación. Un abogado de cierre representa al vendedor, otro representa al comprador, ¿no? Okay. Pero en esta parte de la oferta que dices que es o qué responsabilidades de cada uno de las partes. Yo siempre divido qué responsabilidades de vendedor y comprador a la hora de aceptar las condiciones que vienen en la oferta. Okay. Qué responsabilidades de los agentes, qué tareas y qué cosas tiene que hacer cada uno de ellos, y la responsabilidad que hacemos nosotros como coordinadores de cierres en conjunto con el notario. ¿Por qué? Porque en la oferta se pueden estipular muchas cosas. Por ejemplo, las comisiones de las agencias no somos responsables de decidir el monto, ¿no? El precio tampoco somos responsables. Muchas veces ya llegan hasta condicionados con ciertas contingencias, ¿no? Correcto. Las contingencias no sé, para hacer válida esta oferta, van a hacer una inspección. Tampoco somos responsables de hacer la inspección. Lo que suceda después de la inspección tampoco. Abrir la cuenta de escro, nosotros ofrecemos el servicio de apoyarles en abrir y llenar todos los formatos, pero no somos responsables de elegir la cuenta de escro, ¿no? Correcto. Sí somos responsables de hacer el mentado due diligence o la revisión de documentos, ¿no? Podemos revisar los documentos, revisar que realmente el que está vendiendo es el dueño actual de la propiedad, y vamos revisando parte por parte. Se solicitan certificados de libertad de gravámenes, se hacen peritajes para crear o solicitar un avalúo catastral y poder determinar la cantidad de impuestos que va a pagar por la transmisión patrimonial. Todo eso sí lo vamos revisando nosotros. Incluso nos encargamos de desarrollar el formato de escritura, el template o el borrador, para poder enviar todo el paquete prácticamente terminado al notario, que lo revisen, se firma, etcétera, ¿no? O sea, el proyecto también lo hacen ustedes. Sí. No pensé que fuera. Sugerimos, cuando estamos en el proyecto, por ejemplo, a nosotros, o al menos en mi caso, siempre me gusta revisar qué banco fiduciario, porque la mayoría de las veces trabajamos con extranjeros. Correcto. ¿Qué banco fiduciario está actualmente
en vigencia dentro de la escritura en la propiedad, quién es el que lo está administrando. Y si vemos que es un banco que ya tiene muchísimo tiempo, que no está haciendo las cosas bien, que tarda demasiado, lo que hacemos es sugerimos que se extinga, que se constituya uno nuevo para evitarle problemas al nuevo comprador. De repente hay trámites que duran 4, 5, 6, 7 meses por la necesidad de trámites burocráticos de algunos bancos, que no voy a mencionar los nombres, pero ya los conocemos en el medio. Exacto. Y que entorpecen lo que vienen siendo los tiempos para el cierre. Por ejemplo, yo en cuanto llega una oferta reviso, me estás poniendo que quieres cerrar en 30 días, pero pues tenemos un fideicomiso con este banco, vamos a tardar en puro proceso 3 meses nada más con el banco, entonces es inviable, ¿no? Desde un principio se les avisa a las partes, no se puede firmar en esta fecha de cierre, hay que o firmar un adendum o avisarle a las partes y que tomen una decisión de qué es lo que van a hacer, porque a lo mejor el comprador no quiere esperarse 3, 4 meses de trámite. Entonces necesitamos ver qué es lo que quiere cada una de las partes, ¿no? Y hablando de bancos y de fideicomisos, ¿te ha tocado sugerir a la gente o al comprador qué banco es el más rápido, el mejor? Sí. O ya directamente la gente tiene esa idea o el broker tiene esa idea y ya te llega designado? Depende del trámite. Por ejemplo, yo reviso el banco y lo que hago, yo les doy a escoger. Están estos bancos y luego me preguntan cuáles son los pros y los contras, ¿no? Te voy dando pros, contras de cada uno de ellos, precios, tiempos y todo lo que está sucediendo al momento en el mercado, porque podemos hablar que a lo mejor hace 1 año, 2 años tal banco era muy bueno, sí, pero en este momento ya no lo son, ¿no? El tiempo de revisión, el tiempo o a lo mejor algún trámite burocrático cambió, que te va a impedir a futuro realizar un cierre fácil o sencillo, ¿no? Y esos tipos de detalles son los que muchas veces no se revisan. Entonces se van por el banco porque es el más conocido actualmente o es el que algunos clientes también hacen, ya tengo otra propiedad con este banco, no es necesario que utilicen el mismo banco, simplemente es de revisar cuál es el que te está ofreciendo lo mejor, ¿no? Yo creo que si vas a una agencia de carros, siempre vas a ir, me están ofreciendo y a lo mejor estoy utilizando esta marca, pero esta marca va empezando, es muy buena y me está ofreciendo el doble de beneficios, claro, me voy a elegir a esta otra agencia, ¿no? No quedarnos con lo que es tradicional, porque lo tradicional puede, como fue el caso de un banco tradicional, que para una extinción de fideicomiso necesitas 8 meses porque todo el mundo después de la pandemia siguió trabajando desde su casa y no van a trabajar a la oficina. Exactamente. Pero bueno, entonces hacen todo el proceso desde que los designa ustedes el comprador. Vayamos al caso más simple, que es el del comprador. Digo, sí sé también que lo podemos hacer desde el punto de vista del vendedor y de hecho nos está tocando que vamos a tener un cierre próximamente en el cual yo represento al vendedor y como el comprador no tenía un abogado de cierre designado o una preferencia, lo vamos a hacer contigo, lo cual facilita mucho las cosas. Pero ya viene la oferta aceptada con designado el abogado de cierre. Se dedican a hacer la reunión de toda la documentación, el proceso, el proyecto y todo, y ya vamos al día de la notaría. Ahora, hay cosas que me llaman la atención, como por ejemplo, los abogados de cierre trabajan todos con todas las notarías, todos con algunas notarías no trabajan con abogados de cierre. ¿Cómo se maneja eso? ¿En base a qué? Si hay algo, ¿es por afinidad, es por conocimiento, es por respeto? ¿Cómo se designa eso? Porque yo tengo que ver si voy a elegir una notaría, que ese abogado de cierre trabaje con esa notaría. ¿Cómo se maneja ese tema? Eso depende mucho de la afinidad y de los acuerdos que se hayan llegado con cada uno de los notarios. Obviamente no todos los notarios tienen la apertura de recibir ayuda externa o de aceptar que abogados de cierres hagan el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque así han trabajado durante muchos años. La mayoría de ellos son abogados que ya tienen décadas en función, los cuales no se atreven pues a dar esa apertura y de repente eso pues tiende a lo mejor a molestar, ¿no? A algunos agentes o compradores dicen, pero ¿por qué no? Ha sido mi notario, de toda la vida
Y yo siempre he trabajado con él, yo le tengo toda la confianza, todas las propiedades que he comprado han sido con él y tiene todo el expediente. Sí, pero convengamos que el volumen de trabajo que había en la época que el señor compraba no es el mismo volumen que tiene una notaría ahora. Sí, y tú te das cuenta, por ejemplo, tú como agente que estás en este medio, te das cuenta cuáles son las notarías que tienen más carga de trabajo, son las que aceptan abogados de cierre. Exactamente. Y sí, obviamente eso ha sido un parteaguas, ¿no? En los últimos, yo creo, 5 o 6 años, para generar que muchos notarios pues crezcan también de la mano con nosotros, ¿no? Obviamente no venimos a hacer, ni a robar, ni a quitarles el trabajo del notario, pero sí es necesario, por ejemplo, que ustedes entiendan que nosotros no venimos a quitar, sino a complementar lo que viene siendo el trabajo, que la verdad es mucho. O sea, el trabajo que hacen ustedes, el trabajo que hacemos nosotros y la notaría termina complementando todo lo que se necesita para que el cliente se sienta atendido, porque cuando llegan, le llaman en las notarías trámites de puerta, ¿no? o demostrador, que llega el cliente directamente a la notaría, pueden pasar 2, 3, 4, 5, 6 meses y nadie les hace caso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros evitamos. Evitamos que suceda eso, que haya una comunicación directa, ya sea del cliente directamente a nosotros, cuando los agentes nos ponen en contacto directamente con el cliente, o del agente con nosotros, ¿no? Pero ya no tienes que esperarte meses para poder recibir una actualización de lo que está sucediendo actualmente en el trámite. A lo mejor puede haber un tiempo muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte de revisión, ¿no? De cada una de las partes de los participantes, entidades, que parece bancos. Que no pasara nada, pero sí realmente está pasando. Es como cuando metes algo al horno, ¿no? Se está cocinando, tenemos que esperar a que salga y es exactamente lo mismo, ¿no? Este tiempo muerto, de repente me preguntan, oye, ¿qué está pasando? Ah, mira, está en revisión, ya se envió todo está bien, vamos a tardar una semana, 2, 3, dependiendo del banco, ¿no? Porque ahí sí ya no depende de nosotros, ya una vez que terminamos esto, el visto bueno, una de las preguntas que fueron anteriores, ¿qué depende de nosotros? Bueno, depende de nosotros enviar el proyecto, recabar la documentación de cada una de las partes, solicitar los documentos administrativos al municipio o al estado, enviar el proyecto al banco, pero ya el visto bueno depende del banco, ¿no? A veces sí podemos ejercer. En el caso de fideicomiso. Sí, y en el caso normal, del notario. Sí, exactamente. A veces podemos ejercer cierta presión dependiendo de la confianza, la afinidad, los acuerdos que se hayan llegado tanto a la notaría como al banco, y se pueden moldear o modificar lo que vienen siendo las fechas de cierre, los horarios, todo eso, pero depende mucho obviamente del banco, ¿no? Del banco más que de la notaría, porque los bancos fiduciarios tienden a ser muy burocráticos y tienen muchas políticas ahí, entonces de repente no se las pueden saltar, aunque conozcas al director o representante aquí en Puerto Vallarta, pero ellos dependen de alguien más, ¿no? Son los tiempos. Entonces, cuando vamos a elegir un abogado de cierre, tenemos que elegirlo también por con qué notaría está trabajando. Sí. O elegir la notaría y luego elegir el abogado de cierre, pero más o menos van de la mano los que trabajan con determinadas notarías. Una cosa que me pasa siempre que le digo a los clientes cuando les comento que vamos a presentar una oferta, cómo es el proceso, cómo va a ser la compra, y le digo que nosotros vamos a designar un abogado de cierre, que por lo general, como ellos no son de aquí, lo sugerimos nosotros, y es gente que trabaja con la empresa desde hace mucho tiempo. Y siempre les digo que no, el abogado de cierre no tiene costo. Y yo sé que no tiene costo para el cliente directamente, pero el cliente muchas veces se queda mirándome como diciéndome, bueno, no tiene un costo directo, pero me lo estás cobrando en los costos de cierre. Exactamente. Si yo no utilizara un abogado de cierre, que digo, no haría una operación sin hacerlo. De mi parte siempre lo haría porque a mí me facilita y me da seguridad absolutamente en todo. Pero si yo no utilizara un abogado de cierre, ¿cambiarían los costos de una notaría tanto? Sí y no. Te voy a decir sí y no porque lamentablemente dentro del ámbito profesional sí hay algunos abogados de cierre que luego elevan los gastos de cierre para obtener mayor ganancia. Pero si eres honesto con tu trabajo, y me refiero a que pues yo no he tenido que hacer publicidad y eso se lo agradezco yo a todos los colaboradores con los que trabajo, porque prácticamente mis recomendaciones han sido de boca en boca. Y parte de eso, de lo que yo me puedo jactar o lo que puedo decir yo frente a cualquier persona, es que no me gusta a mí elevar los gastos de cierre porque no es honesto. O sea, la realidad es que si tú vas a ganar algo de tu trabajo, tiene que ser con honestidad. Y eso te da para que te vuelvan a recomendar. Entonces, por eso te decía sí y no.
O sea, sí, algunos les pueden meter ahí ocultos algunos rubros que no van o que no son correctos, pero de nuestra parte puedo estar seguro que cada uno de los rubros es necesario, ¿no? Pero vayamos a un caso más simple. Yo voy con la notaría, con una notaría X y le pido los gastos, la factura por los gastos de cierre que voy a tener. Y me dan 100 pesos. Y luego digo, bueno, voy a trabajar con un abogado de cierre. ¿Va a seguir siendo los 100 pesos o se va? Deberían de ser los 100 pesos. Esa era mi pregunta. Entonces, sí, realmente, o sea, sí sé que se pueden elevar los gastos si uno lo quiere manipular, pero en definitiva, el cliente no va a ahorrar dinero porque no tenga un abogado de cierre, que es lo que para mí es importante. Es correcto, no deberían de elevarse. De hecho, siempre manejamos un porcentaje de gastos de cierre que varía dependiendo de la zona, ¿no? En Puerto Vallarta, por ejemplo, se basan en el valor fiscal, en Bahía de Banderas en el valor más alto, pero oscila de entre el 2.5-3% al 5-6%, ¿no? Del valor de la propiedad. Es más o menos lo que están pagando de gastos de cierre. Obviamente, si alguien te llega con unos gastos de cierre del 7-8%, dices, bueno, aquí foco rojo, ¿no? Obviamente también, si en Puerto Vallarta, por ejemplo, te están llegando con unos gastos de cierre del 1 o menos del 2%, dices, oye, déjame revisarlo porque a lo mejor te lo están dando súper barato para que elijas esta notaría. Pero a la hora de que vayas a firmar te van a empezar a subir los montos, ¿no? Porque es ilógico que te vayan a cobrar esta cantidad, ¿no? O sea, todos los extremos son de llamar la atención. Ya me comentaste o ya vimos que tanto el abogado de cierre puede representar al comprador como al vendedor, que en la mayoría de los casos lo hace representando al comprador. ¿Qué sucede si hay un comprador, un vendedor? Ya tenemos un abogado de cierre de parte del comprador, pero el vendedor quiere trabajar con su propio abogado de cierre, o porque lo ayuda con sus impuestos, o porque tiene confianza en él, o por lo que fuera, pero necesitamos dos abogados, o van a existir o coexistir dos abogados. Aquí hay dos preguntas. La primera es, bueno, la primera sí se puede, pero creo que sí se debe poder. La segunda es si pueden coexistir y no hay celos profesionales en eso. Y la tercera es, serían tres, ¿cómo calculas cuando representas a un vendedor tus honorarios? Porque no están incluidos en los gastos de cierre que los paga el comprador. No sé si más o menos me expliqué con eso. Sí te entendí. Es una buena pregunta. Sí pueden coexistir dos. Obviamente, cada una de las partes tiene todo el derecho de elegir quién le va a representar legalmente. Si hay, y me ha tocado, por ejemplo, que el vendedor no se siente conforme con la sugerencia del agente comprador, porque el vendedor no está siendo representado por esa agencia. Entonces dice, yo quiero mi abogado de cierre o un abogado que me revise toda la documentación que voy a firmar al cierre o lo que se me va a requerir, ¿no? Es viable. Yo no tengo ningún problema con trabajar con otro abogado de cierre. Sí hay celos de repente te encuentras con cada colega en este medio que te hace la vida difícil, pero siempre marco yo una línea, ¿no? Sabes que esto te corresponde hacer a ti, esto me corresponde hacer a mí. Si tú lo entiendes, vamos a irnos súper padre, va a ser muy sencillo, muy fluido, no tenemos que meternos ni yo en tu trabajo ni tú en el mío y se acabó. Y obviamente cuando alguien te quiere en la parte vendedora es porque una confía en ti o porque desconfía de la otra parte, ¿no? Entonces es válido, o sea, yo siento que no debería por qué ser una cuestión de celos o de entorpecer el trámite en sí, ¿no? Simplemente nos complementamos. ¿Qué vas a hacer tú? Yo te ayudo con esto, tú me ayudas con esto, yo hago la parte del vendedor, tú haces la parte del comprador y se acabó. ¿Verdad? No tendremos que entrar en celos. ¿Cómo me pagan o cómo yo puedo determinar los honorarios? Depende mucho, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con el tema fiscal. Claro. Si lo que voy a hacer, y eso es algo que yo se lo digo a todos los agentes, te voy a ayudar a que tu cliente, porque no tiene absolutamente nada, que pueda exentar, vamos a modificar su constancia fiscal, vamos a hacerte todo el panorama, pues te voy a cobrar una cantidad de honorarios, ¿no? Porque voy a tener que estar ahí. Si voy a nada más a revisarte y decir, sí puedo exentar, no pasa nada, te doy gratis, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no voy a hacer nada. Conmigo? Sí, porque no voy a invertirle tiempo más que para decirte si puedo exentar o cambia esto, ya tiene casi todo, ¿no? O sea, no tiene necesidad que yo esté involucrado. Pero si quieren, ahora sí, que yo me involucre, que revise documentos, pues te voy a tener que cobrar a tu cliente porque voy a invertir tiempo, voy a revisar documentos y voy a tener lo más probable que estar en el cierre, ¿no? Entonces, esa parte sí tengo que cobrar por mi tiempo, ¿no? Ahí ya cuando calculo los honorarios que le voy a cobrar. De acuerdo al trabajo que vas a hacer. Exactamente. ¿Hay muchos abogados de cierre?
Desconozco en este momento. Conocía, obviamente, yo creo, una decena de ellos. Pero cada día me llegan noticias de que fulanito, alguien más. Y ahí voy. No hay un registro, no hay... O sea, sabemos que, bueno, el principio fue abogado de cierre, lo estamos haciendo. Sabemos que son gente que está graduada, certificada y todo, porque si no, supongo que una notaría no trabajaría con ellos. Quisiera pensar, porque si no serían administrativos de cierre. Exacto. Pero la pregunta es, no hay un registro, no está reglamentada la profesión todavía, o sea, es como trabajar con los más recomendados y conocidos porque sabemos que son buenos, pero puede existir que cohabiten con los que no son tan buenos y no son... Es como la parte de, y ahora te lo voy a regresar, sí, ¿no? De bienes raíces, los agentes de bienes raíces. Yo creo que, y aquí nos vamos a ir al tema general, ¿no? Los bienes raíces en México no está totalmente reglamentado. Correcto. Por el gobierno federal o estatal o municipal, ¿no? Entonces aquí yo creo que al gobierno se le ha pasado tener que hacer lo que viene siendo una licencias tanto para agentes de bienes raíces y a lo mejor también hasta para abogados, notarios y todos Correcto. Los que estamos metidos en el tema, que es un tema millonario, ¿no? O sea, estamos hablando de muchísimo dinero que se maneja en los bienes raíces y se me hace, yo creo que hasta tarde que no se haya reglamentado para poder determinar, mira, tú como abogado está bien, yo soy abogado, es como los médicos, ¿no? Hay un médico general, soy abogado general, te conozco del tema civil, laboral, penal, etcétera, pero me quiero enfocar al tema de bienes raíces. Normalmente no lo encuentras eso en la facultad, no lo encuentras en las universidades. ¿Por qué? Porque no es un tema, yo me imagino que así lo han de pensar la mayoría de las universidades o del gobierno, que no es tan relevante cuando sí lo es, ¿no? Si vemos la cantidad de ingresos que obtiene el gobierno federal por impuestos, la mayoría vienen de los traslados de dominio, no vienen de los prediales. O sea, cuando alguien hace un traslado de dominio es cuando realmente se genera un ingreso fuerte a las arcas del municipio y de ahí parte al gobierno del estado, al gobierno federal, ¿no? Pero al igual que los agentes de bienes raíces, que no hay una entidad, se creó un AMPI, ¿no? Sí, correcto. Pero realmente no está a nivel país, no existe, o sea, nada más es un organismo que se creó en esta zona y probablemente se ha estado extendiendo a Bahía de Banderas. Creo que en San Miguel de Allende hay un AMPI también, a las zonas turísticas más fuertes, ¿no? del país, pero no es en general. Si tú eres agente de bienes raíces, puedes dedicarte a hacer otra cosa y luego dices que eres agente de bienes raíces. Entonces, prácticamente sí existe lo mismo. Yo imagino que es lo que está pasando en este momento. Hay muchos abogados que empezaron a trabajar en una notaría, se salieron y ya luego dicen que son cerradores, ¿no? Que la verdad, para mí ese era el concepto. O sea, el concepto eran abogados que habían trabajado en una notaría y por eso cuando entraba el abogado de cierre conocían a todos los de la notaría y que se habían salido de ahí para estar más libres o ganar más dinero. Bueno, aparte no me imagino una notaría que tenga que tener tantos abogados adentro como la cantidad de procesos que hay. Entonces, exactamente. Para mí salían de ahí, no lo tenía claro. Pero el detalle es, por ejemplo, yo creo que se ha, voy a usar una palabra a lo mejor un poquito ruda, menospreciado el trabajo del cerrador, porque son muchas cosas que debe uno revisar y son muchos procesos en los cuales uno debe de estar pendiente. Y si no sabes hacerlos, pues bueno, luego ocurre, es que el cerrador no me dijo que se tenían que pagar honorarios fiduciarios después del cierre y la notaría me los está cobrando porque nunca me los dijo el cerrador a tiempo, o el proceso no está sucediendo. ¿Por qué? Porque el cerrador no le está dando seguimiento con el banco porque no sabe cómo hacer el proceso, porque el proceso dentro de una notaría es totalmente diferente al proceso acá afuera. O sea, y aparte estás hablando de un patrimonio. O sea, ¿qué más importante para la gente, o sea, para un ser humano que su patrimonio? O sea, la casa es lo más importante. Olvídate que la compremos para rentarla como inversión o lo que sea. Tu techo es lo más importante y si no estás seguro en lo que estás haciendo cuando estás firmando, creo que ahí ya tenemos un grave problema. Entonces tienes que estar en las mejores manos. Creo que con esto damos por terminado el tema. Agradecemos muchísimo al licenciado José Verduzco que nos haya acompañado. Los invito a que se suscriban a mi canal y están mis datos en la parte de abajo del video. Me pueden contactar y con todo gusto los puedo poner en comunicación con el licenciado Verduzco para cualquier cosa, no solamente para cierres de propiedades. Gracias por su tiempo. Gracias, licenciado. Muchas gracias.